Hola amigos, bienvenidos a estos desafíos de áreas y perímetros de sectores circulares. 1. Calcula el perímetro de los siguientes sectores circulares. Usa pi sin aproximar y también aproximándolo por 3. A. El arco A, el arco BO y el arco AB son semicircunferencias. El punto O es centro del arco mayor y la medida de OB es 3 metros. Con esta información tenemos que calcular lo que mide toda esta línea azul, que está compuesta por estas dos pequeñas semicircunferencias y por esta gran semicircunferencia. Notemos que O, al ser centro del arco mayor, está en el punto medio del diámetro AB. Esto quiere decir que los diámetros de las pequeñas circunferencias, es decir, AO y también OB, miden lo mismo. Por lo tanto, estas dos pequeñas semicircunferencias son mitades de la misma circunferencia. De aquí que podemos hacer lo siguiente. Si dibujamos aparte el arco AO, podemos colocar el arco BO abajo y de esta forma se ha completado una circunferencia cuyo diámetro es la medida de AO o la medida de OB, dado que son iguales. La información nos dice que la medida de OB es 3 metros, por lo tanto este diámetro es 3 metros. Ahora, calcular el perímetro de esta circunferencia es muy sencillo, dado que la fórmula es diámetro por pi, y como el diámetro vale 3, esto significa que estas dos semicircunferencias forman una circunferencia cuyo perímetro es 3pi. Ahora, para calcular la medida del arco que está aquí abajo, lo que haremos será calcular el perímetro de una circunferencia y luego lo dividiremos en dos, dado que este arco es una semicircunferencia. Para esto usaremos la fórmula 2pi por r, dado que conocemos su radio, que es OB, y mide 3 metros. Pero este valor tenemos que dividirlo en 2, dado que este arco es la mitad de una circunferencia. Reemplazando el radio por 3 nos quedaría 2pi por 3 y todo esto dividido en 2. Aquí podemos cancelar los 2, quedándonos finalmente 3pi. Y esta es la medida de la semicircunferencia que está aquí abajo. Ahora, dado que nos había dado 3pi la medida de los arcos de aquí arriba y también nos dio 3pi la medida de la semicircunferencia de aquí abajo, en total lo que tenemos que hacer es sumar. Y 3pi más 3pi es 6pi. Por lo tanto, el perímetro de esta figura que parece corazón es igual a 6pi metros. Y si ahora cambiamos pi por 3, nos quedaría 6 por 3 metros, es decir, 18 metros. B. El arco BA es una semicircunferencia de centro no. Los arcos OC y DC son cuartos de circunferencia y la medida de CB es 2 metros. En la información nos dicen que la medida de esta línea punteada son 2 metros. Por lo tanto, la medida de DB también es 2 metros, dado que el arco DC es un cuarto de circunferencia y su centro está aquí. Entonces, si completamos la circunferencia, podemos observar que esta medida y esta medida son radios, y esta medida vertical mide lo mismo que 2 metros. Luego, el radio de esta circunferencia es 2 metros. Por lo tanto, esta línea horizontal mide lo mismo que DB. Ahora, si unimos B con O, podemos ver que B es centro del arco OC. Por lo tanto, si BC vale 2 metros, significa que BO también mide 2 metros. De esta forma podemos ver que la semicircunferencia que está aquí abajo tiene radio 2. El cuarto de arco, que es OC, también tiene radio 2. Y también el cuarto de arco, que es DC, también tiene radio 2. Lo interesante de esto es que todos estos arcos los podemos pegar en la misma circunferencia. Observa. Dibujemos aquí aparte al arco BA. Acá tenemos el arco que está aquí abajo, cuyo radio mide 2 metros. Si ahora dibujamos aquí arriba este cuarto de arco, es decir, al arco OC, podemos ver que nos falta otro cuarto de arco para completar una circunferencia. Y ese otro cuarto lo tenemos acá, que es el arco DC. Aquí podemos ver que la semicircunferencia junto con estos dos cuartos juntos completan una circunferencia de radio 2. Ahora observemos lo siguiente. El contorno de esta figura a la cual queremos calcular su perímetro está formado por estas dos líneas horizontales DB y OA y además estos tres arcos, los dos que son cuartos de circunferencia y esta de abajo que es la semicircunferencia. Sin embargo, esos tres arcos ya vimos que completan una sola circunferencia. Por lo tanto, el perímetro de esta figura no es nada más que el perímetro de esta circunferencia más la suma de estos dos segmentos.
Pues bien, el perímetro de esta circunferencia es 2pi por r, pero como el radio vale 2, va a ser 2pi por 2. Es decir, el perímetro de la circunferencia es 4pi. Pero a esto hay que sumarle la medida de dB, que es 2 metros, y la medida de OA, que también es 2 metros. Luego, el perímetro de toda esta figura va a ser igual a 4, que es la suma de dB con OA, más el perímetro de esta circunferencia, que es 4pi. Y la unidad de medida es en metros. Ahora, si cambiamos pi por 3, nos quedaría 4 más 4 por 3, metros. Pero 4 por 3 es 12, y 12 más 4 es 16. Es decir, aproximando pi por 3, el perímetro de esta figura es 16 metros. 2. Calcula el área de las siguientes zonas saturadas. Usa pi sin aproximar y también aproximándolo por 3. A. El arco AB y el arco AO son semicircunferencias. O es centro de la mayor y la medida de OB es 4 metros. La información nos dice que el segmento OB o BO mide 4 metros. Y como O es el centro de la semicircunferencia mayor, 4 corresponde a su radio. En el caso de la circunferencia menor, OA es su diámetro, que también mide 4 metros. Ahora, para calcular el área de la zona que está pintada, haremos lo siguiente. Al área del gran semicírculo que hemos pintado acá, le vamos a quitar el área de este pequeño semicírculo. Y de esta forma obtendremos el área de lo que estamos buscando. Como el radio del gran semicírculo es 4, su área es pi por 4 al cuadrado. Pero esto debemos dividirlo por 2, dado que esta zona es la mitad de un círculo. Menos, como el diámetro del pequeño círculo es 4, significa que su radio es 2. Por lo tanto, el área de este semicírculo va a ser igual a pi por 2 al cuadrado, pero también dividido en 2, dado que es la mitad de un círculo entero. Resolviendo nos queda 4 al cuadrado, es decir, 4 por 4 va a ser 16pi, todo esto dividido en 2, menos 2 al cuadrado es 2 por 2, es decir, 4pi, y conservamos la división por 2. 16 partido en 2 es 8, mantenemos pi, y 4 partido en 2 es 2, y mantenemos pi. Y 8pi menos 2pi es 6pi. Por lo tanto, el área de la zona pintada va a ser igual a 6pi metros cuadrados. Y si ahora aproximamos pi por 3, nos va a quedar 6 por 3 metros cuadrados, que es igual a 18 metros cuadrados. B. Los arcos AB, CD, EF y GH son cuartos de circunferencias de centro O. Y la medida de OA es igual a 2 veces la medida de OC. Y a su vez todo esto es igual a 8 metros. En la imagen podemos ver que los arcos AB y GH son estos 2 cuartos de arcos de la circunferencia mayor. Y los arcos CD y EF son estos 2 cuartos de esta circunferencia, que está aquí en el centro. Ahora, observemos lo siguiente. Si movemos esta zona que está pintada abajo hacia arriba, podemos ver que ambas corresponden en realidad a la mitad de este anillo que está aquí arriba. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular primero el área de todo este anillo, de toda esta corona circular, y luego la vamos a dividir en 2. Dibujémoslo aquí al lado para que se vea claramente. Esta zona se encuentra acá. Y lo que dijimos es que esta zona de abajo la vamos a colocar arriba, es decir, aquí al lado. Y ahora se ve claramente que ambas zonas pintadas corresponden a la mitad de este anillo o corona circular. Entonces, para calcular esta área, lo que haremos primero será calcular el área de toda la corona, de todo este anillo, y luego lo vamos a dividir en 2. Hagamos eso. Para calcular el área de este anillo, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Es primero calcular el área del gran círculo, que tiene centro no y radio OA. Ya a esto le vamos a quitar el área del círculo central, el que está aquí, con centro en O y radio OC. De esta forma, al gran círculo, si le quitamos el área del círculo central, nos va a quedar este anillo, esta corona. Es decir, esta especie de dona, la que ves acá. A esto se le llama anillo circular. Hagamos la operación. Para esto necesitamos la medida de OA, pero la información nos dice que la medida de OA es igual a 2 veces la medida de OC, que a su vez es igual a 8 metros. Por lo tanto, la medida de OA es 8 metros, que es el radio del gran círculo. Pero la información también nos dice que 2 por la medida de OC es igual a 8 metros. Es decir, la medida de OC, el radio del círculo central, es aquel número que por 2 nos da 8.
Por lo tanto, es igual a 4 metros. Y con esto ya podemos hacer los cálculos. El área de este gran círculo es igual a pi por su radio, que es 8, al cuadrado, menos el área del círculo central, que es igual a pi por su radio, que mide 4 metros, al cuadrado. Pero recordemos que esta operación lo que nos va a dar es el área de todo este anillo. Y ya habíamos visto que las dos zonas que están pintadas corresponden a la mitad del anillo, por lo tanto, este resultado tenemos que dividirlo en dos. Ahora, resolviendo, 8 al cuadrado es igual a 64pi, menos 4 al cuadrado es igual a 16pi, y mantenemos la división en 2. 64pi menos 16pi es igual a 48pi, y mantenemos la división por 2. 48 dividido en 2 es igual a 24, y mantenemos pi. Por lo tanto, el área de la zona que está pintada es igual a 24pi metros cuadrados. Y si ahora cambiamos pi por 3, nos va a quedar 24 por 3, que es igual a 72. Por lo tanto, el área de la zona que está pintada usando pi igual a 3 es igual a 72 metros cuadrados. 3. Calcula el área y el perímetro de las siguientes zonas achuradas. Usa pi sin aproximar y también aproximándolo por 3. Nota, los lados de los siguientes cuadrados miden 4 metros. A. El arco AC y el arco CA son cuartos de circunferencias, con centro en D y C, respectivamente. Comenzamos primero calculando el perímetro. Observemos que la zona que está achurada, es decir, la zona que está pintada, corresponde a los 2 cuartos de circunferencia. Ahora, si consideramos al arco AC, este que está acá arriba, que es un cuarto de circunferencia, y lo juntamos con el arco CA, este que está aquí abajo, que es otro cuarto de circunferencia, juntos completan la mitad de una circunferencia. Claro, porque si el arco CA a partir de C lo dibujamos hacia acá, podemos ver claramente que juntos forman la mitad de una circunferencia, de radio 4, porque esa es la medida del segmento AD. Pues recordemos que la medida del lado de este cuadrado es 4 metros. Por lo tanto, el perímetro de esta figura es 2pi por r, pero dividido en 2, dado que es la mitad de una circunferencia. Como el radio vale 4, reemplazamos 2pi por 4, todo esto dividido en 2. Simplificamos los 2 y nos quedaría 4pi. Por lo tanto, el perímetro de esta zona pintada es 4pi metros. Y si cambiamos pi por 3, nos quedaría 4 por 3 metros, que corresponde a 12 metros. Ahora, para calcular el área de esta zona celeste, lo vamos a hacer mediante restas. Dibujemos la diagonal AC. De esta forma, el cuadrado y la zona pintada se han dividido en dos partes iguales. Ahora observa lo siguiente. Si al cuarto de círculo ACD, toda esta zona, le quitamos el área del siguiente triángulo, el triángulo ADC, el que está acá, podemos ver que esta resta nos va a dar esta zona, la mitad superior de la zona a la cual le queremos calcular el área. Y luego este resultado solamente lo multiplicamos por 2 para que nos dé el área total. Hagamos los cálculos. El área de este cuarto de círculo es pi por r cuadrado, y como el radio, que es AD, vale 4, sería 4 al cuadrado. Pero esto lo dividimos en 4, dado que es la cuarta parte. A esto le vamos a quitar el área del triángulo ADC. Pero el área de este triángulo es base, que es AD, que vale 4, por altura, que es DC. Pero DC es un lado del cuadrado, que también vale 4. Entonces sería 4 por 4, base por altura, dividido en 2. Resolviendo nos queda 4 al cuadrado es igual a 16, mantenemos pi y dividimos en 4. Menos 4 por 4 es 16 y mantenemos la división por 2. 4 en 16 está contenido 4 veces y mantenemos el número pi, menos 16 partido en 2, que es 8. Ahora, esta operación no la podemos reducir más, dado que el 8 no tiene un número pi. Pero este número representa, recordemos, a la mitad de la zona que queremos calcular el área. Por lo tanto, el área total de toda la zona azul va a ser igual a 2 veces este número que nos había dado acá, 4pi menos 8 metros cuadrados. Y si ahora cambiamos pi por 3, nos quedaría 2 paréntesis 4 por 3 menos 8. Esto es igual a 2 paréntesis, 4 por 3 es 12, menos 8. 2 va a multiplicar a esta resta, que es 4, y esta multiplicación nos da 8. Es decir, el área de esta zona pintada cuando pi vale 3 es igual a 8 metros cuadrados. B. Los arcos AB y DC son semicircunferencias.
En esta imagen podemos ver que tenemos un cuadrado y además dos semicircunferencias. Entonces, para calcular el perímetro de la zona que está pintada, solamente debemos calcular cuánto mide el contorno de esta figura. Los valores que tenemos gratis son los siguientes. La medida de AD, el enunciado nos dice que vale 4 metros. Lo mismo pasa con la medida de CB, también vale 4 metros. Pero ahora observemos que dado que el arco AB y el arco DC son mitades de una circunferencia, ocurre que al juntarlas forman una sola circunferencia. Claro, porque si el arco AB lo ubicamos acá, podemos ver que juntos completan una circunferencia, cuyo diámetro es la medida de CD, que también es 4 metros, porque todos los lados del cuadrado miden 4 metros. De esta forma tenemos que el perímetro de la zona que está pintada o achurada va a ser igual a la suma de estas dos líneas horizontales, es decir, 4 más 4, que es 8, más la suma de los arcos AB y el arco DC. Pero recordemos que juntos formaban una circunferencia de diámetro 4 metros. Y el perímetro de una circunferencia, recordemos que es diámetro por pi. Luego nos queda 4 por pi. Luego el perímetro de esta zona es igual a 8 más 4pi metros. Ahora, cambiando pi por 3, nos quedaría 8 más 4 por 3. 4 por 3 es 12 y esta suma nos da 20. Por lo tanto, el perímetro de esta figura usando pi igual a 3 es 20 metros. Ahora, para calcular el área de esta zona que está pintada es muy sencillo si observamos lo siguiente. Si recortamos toda esta zona y la ubicamos acá, podemos ver que se ha rellenado este cuadrado. Por lo tanto, para calcular el área de la zona que está pintada, lo único que debemos hacer es calcular el área de este cuadrado. Y recordemos que el área de un cuadrado es lado por lado. Y como el lado vale 4, nos queda que el área es 4 por 4. Y esto es 16 metros cuadrados. Ahora, como no hay ningún número pi el cual debamos aproximar, esta es el área final. C, el arco AB, el arco CB y el arco AD son semicircunferencias. Estos tres arcos son los siguientes. Aquí está el arco AB, aquí está el arco CB y acá está el arco AD. Podemos notar que estas tres semicircunferencias tienen el mismo diámetro. Claro, porque AD mide 4 metros, CB mide 4 metros y también el segmento AB mide 4 metros. Claro, porque son los lados de este cuadrado. Luego, para calcular el perímetro de la zona que está pintada, lo que vamos a hacer es medir el largo de estas tres semicircunferencias. Pero además les vamos a sumar la medida de esta línea vertical, que es 4 metros, porque también es parte del perímetro de la zona que está pintada. Luego, el perímetro es los 4 metros, es decir, la línea vertical, y además el perímetro de estas tres semicircunferencias. Primero calculemos el perímetro de una semicircunferencia y luego lo multiplicamos por 3. El perímetro de una de estas semicircunferencias es diámetro por pi, partido en 2. Como el diámetro es 4, escribimos 4pi, pero este resultado lo dividimos en 2, pero además lo multiplicamos por 3, dado que son 3 semicircunferencias. Resolviendo nos queda 4 por 3 es 12, mantenemos pi y también la división por 2. Y 12 dividido en 2 es 6. Mantenemos pi. Por lo tanto, el perímetro de esta zona pintada es 4, que es la medida de esta línea vertical, más 6pi, que es la medida de estas tres semicircunferencias. Por lo tanto, el perímetro es 4 más 6pi metros. Si ahora cambiamos pi por 3, nos quedaría 4 más 6 por 3. Es decir, 4 más 6 por 3, que es 18, y esta suma nos da 22. Por lo tanto, el perímetro, cambiando pi por 3, es igual a 22 metros. Ahora, para calcular el área, notemos lo siguiente. Si este semicírculo lo recortamos y lo ponemos acá, podemos notar que nuestra zona pintada equivale a todo este cuadrado menos una mitad de círculo. Es decir, para calcular el área de lo que está pintado, vamos a hacer lo siguiente. Al área del gran cuadrado le vamos a quitar el área de la mitad de un círculo, este que está aquí abajo. Y esto como respuesta nos va a dar el cuadrado sin una mitad de círculo. Reemplazando tenemos que el área del cuadrado es igual a lado por lado, es decir, 4 por 4. Y a esto le vamos a restar la mitad del área de un círculo. Como en la imagen vemos que el diámetro vale 4, significa que el radio mide 2. Así nos quedaría que el área de este semicírculo es pi por radio al cuadrado, pero como es un semicírculo, dividimos esto en 2.
Resolviendo nos queda 4 por 4 es 16, menos 2 elevado a 2 es 4, mantenemos pi y la división en 2, dándonos como respuesta final 16 menos 2 en 4 está contenido 2 veces y mantenemos pi. Por lo tanto, el área de la zona pintada es 16 menos 2pi metros cuadrados. Y si ahora cambiamos pi por 3, nos queda que el área es igual a 16 menos 2 por 3, que es 6, es decir, 10 metros cuadrados. D. Los cuartos de circunferencia son congruentes. Observemos que el perímetro de la zona que está pintada es todo su contorno, es decir, estos 4 arcos, que son cuartos de circunferencia, pero además por fuera están los 4 lados del cuadrado. Por lo tanto, el contorno o perímetro de la zona pintada es el perímetro o contorno del cuadrado, además de estos 4 arcos. Dado que un lado del cuadrado vale 4, esto significa que el contorno del cuadrado es 4 veces 4, más la suma de estos 4 cuartos de circunferencia. Ahora, notemos que como son congruentes, si juntamos 4 cuartos, nos va a quedar una circunferencia entera. Claro, porque si tenemos este arco, aquí podemos poner otro. Ya tenemos 2, aquí podemos poner un tercero. Y finalmente aquí podemos poner un cuarto. Y como puedes ver, estos 4 cuartos formaron una sola circunferencia. Y el dibujo nos muestra que su radio es la mitad del lado del cuadrado, es decir, 2 metros. Por lo tanto, el perímetro de estos 4 cuartos no es nada más que el perímetro de una circunferencia de radio 2. Es decir, a este 4 por 4 tenemos que sumarle 2pi por r, y en este caso r es 2. De esta forma, 4 por 4 corresponde a la medida de los 4 lados que están afuera, y 2pi por 2 corresponde al perímetro de una circunferencia que forman estos 4 cuartos. Resolviendo nos queda 4 por 4 es 16, más 2 por 2 es 4 y mantenemos pi. Por lo tanto, el perímetro es igual a 16 más 4pi metros. Si ahora aproximamos pi por 3, nos quedaría 16 más 4 por 3. Es decir, 16 más 4 por 3, que es 12. Y esta suma nos da 28 metros. Ahora, calcular el área de esta zona que está pintada es muy sencillo por lo siguiente. Dado que la zona que está pintada corresponde a 4 cuartos, 1, 2, 3, 4, si los recortamos y los juntamos aparte, van a formar un solo círculo. Claro, porque si ponemos este cuarto acá, al lado izquierdo, este cuarto lo ponemos aquí arriba, y finalmente este cuarto lo ponemos al otro lado, podemos ver cómo completan un círculo entero, cuyo radio es la mitad del lado del cuadrado, es decir, 2 metros. Por lo tanto, el área de la zona pintada es pi por r al cuadrado, es decir, 4pi metros cuadrados. Y si ahora cambiamos pi por 3, nos quedaría 4 por 3, que es igual a 12. Por lo tanto, el área, usando pi igual a 3, es 12 metros cuadrados. Bien, sigamos. 4. Los arcos AC y DB son cuartos de circunferencia. ¿Cuánto es la diferencia positiva entre las superficies achuradas separadas por el punto P? Los arcos AC y DB son los siguientes. El arco AC es el que está acá, y como puedes notar es una cuarta parte de una circunferencia. Lo mismo con el arco DB, el cual está acá, que también corresponde a la cuarta parte de una circunferencia. Ahora, nos piden calcular la diferencia positiva. Recordemos que la diferencia es una resta, y para que una resta sea positiva, lo que debemos hacer es, a una cantidad, quitarle una menor. Claro, porque si fuera al revés, nos daría negativo. Por ejemplo, si a 3 le quitamos 7, el resultado es negativo porque es menos 4. Si restamos al revés, si al 7 le quitamos un número menor, por ejemplo el 3, esto nos daría 4. Y esto significa diferencia positiva. Bueno, esta resta debemos calcularla entre las superficies achuradas o pintadas separadas por el punto P. Dado que aquí está el punto P, las áreas que vamos a restar son las siguientes. Esta gran superficie debemos restarla con esta pequeña superficie. Para hacer esto vamos a utilizar la siguiente propiedad de los números. Considera esta resta. 9 menos y una operación dentro de un paréntesis. Para resolver esto tenemos dos caminos. Uno de ellos es resolver primero lo que está dentro del paréntesis y luego a 9 le quitamos ese número. Resolvámoslo así primero. 9 menos 8 menos 4 es 4, bajamos más 1. 9 menos
paréntesis, 4 más 1 es 5, y si a 9 le quitamos 5, la respuesta es 4. Pero también existe otra forma de resolver esto, y es primero quitar paréntesis y luego operar. Para hacer esto, lo que primero se hace es bajar lo que no está en el paréntesis, es decir, 9. Y este negativo, este signo de resta, le va a cambiar los signos a los números que están aquí dentro. Como acá dentro tenemos un 8 positivo, nos va a quedar menos 8. Como luego sigue un menos 4, le va a seguir un más 4. Y luego, como hay un más 1, le va a seguir un menos 1. Y ahora vamos a operar los números que quedaron. 9 menos 8 es 1, bajamos lo demás, y acá tenemos un 1 positivo y un 1 negativo. Entonces se anularían entre ellos y nos quedaría como respuesta 4, que es el mismo número que nos quedó acá. Entonces, resumiendo, cuando tenemos un menos antes de un paréntesis, podemos sacar los paréntesis, pero a lo que está dentro le cambiamos los signos. Con esto ya podemos resolver el siguiente ejercicio. Para hacer esto vamos a utilizar dos líneas auxiliares. Estas dos líneas son CP y DP. De esta forma ha aparecido el triángulo CDP, y este triángulo es especial. Notemos que si consideramos este cuarto de circunferencia, el punto D es su centro. Entonces DP y DC son radios, por lo tanto miden lo mismo. Si ahora consideramos el arco DB, este cuarto de circunferencia, C es su centro. Por lo tanto, CD y CP también son radios. Y como a CD le pusimos un palito, CP también tenemos que indicarlo con un palito. Y de esta forma hemos descubierto que el triángulo DPC es un triángulo equilátero porque tiene los tres lados iguales. Esto significa que este ángulo es 60 grados, este ángulo también es 60 grados. Aquí arriba también, pero ese no nos va a interesar. Ahora, como el ángulo en D, en este cuadrado, es de 90 grados, entonces este ángulo mide 30 grados, y aquí arriba también, dado que en el punto C también es la esquina del cuadrado, por lo tanto, este ángulo mide 30 grados. Ahora, para calcular el área de estas zonas no vamos a usar expresiones numéricas, sino que lo vamos a hacer mediante dibujos, y al final haremos los cálculos con números. Podemos observar que la superficie que está a la izquierda de P se ha separado en tres figuras: el gran triángulo, equilátero, y también estas dos figuras llamadas segmentos circulares. Simbolicemos por este triángulo el área del triángulo equilátero. A esto debemos sumarle. Para calcular el área de los dos segmentos lo haremos de forma indirecta. Por ejemplo, para calcular esta área lo hacemos del siguiente modo. Aquí a la izquierda hemos dibujado el siguiente sector circular. Es decir, considerando a D como centro, hemos tomado el sector DPC. Es decir, este triángulo más este pequeño sector que queremos calcular su área. Eso es lo que hemos dibujado aquí al lado izquierdo. Ahora, si dibujamos la línea CP, podemos ver que esta pequeña superficie, la que está acá, es decir, la que está acá, la podemos calcular quitándole a todo este sector circular el área del triángulo. Observemos que este sector tiene un ángulo del centro igual a 60 grados. Por lo tanto, si al sector circular, que tiene un ángulo del centro igual a 60 grados, le quitamos el área del triángulo, esta resta nos va a dar el área de este segmento circular, el que une a C, a P y al arco que los une. Y a esto debemos sumarle el área del segmento circular que está aquí abajo. Pero esta área es igual que la que está aquí arriba. Por lo tanto, acá vamos a agregar el área de un sector circular de ángulo del centro igual a 60 menos el área del triángulo. Y esto va a representar el área del segmento que está aquí abajo, el que une a D, a P y al arco que los une. Observemos que esto lo podemos reducir, dado que acá tenemos el área del triángulo y acá la estamos restando. Por lo tanto, podemos cancelarla. Además, si sumamos las áreas de estos dos sectores circulares, va a ocurrir lo siguiente. Si consideramos a un sector circular de ángulo 60 y usando el mismo centro dibujamos el segundo sector circular de ángulo 60, podemos ver que la suma de estos dos sectores corresponde a un nuevo sector circular de ángulo del centro igual a 120. Por lo tanto, la suma de estos dos sectores es este nuevo sector. Por lo que finalmente toda esta operación de arriba es igual a un sector circular con ángulo del centro igual a 120 menos el área del triángulo equilátero.
Entonces, esta resta representa el área de la superficie que está a la izquierda del punto P. Para calcular el área de la superficie que está a la derecha del punto P, observemos lo siguiente. Si al cuadrado le quitamos el área de este sector circular, que tiene ángulo del centro igual a 30 grados, también le quitamos el área del triángulo equilátero y también le quitamos el área del sector circular que está aquí abajo, que tiene un ángulo del centro de 30 grados, podemos observar que nos queda justamente la superficie que está a la derecha de P. Y con esto ya estamos listos, dado que el ejercicio nos pide que nosotros restemos el área de la superficie que está a la izquierda de P, que tenemos acá, con el área de la superficie que está a la derecha de P, que tenemos acá. Por lo tanto, la operación que tenemos que realizar es la siguiente. A la superficie que está a la izquierda de P, la que está representada acá, le vamos a restar la superficie que está a la derecha de P, que está representada por toda esta operación. Y ahora, para resolver esto, usaremos lo que hablamos aquí a la derecha, que cuando tenemos una resta antes de un paréntesis, si queremos sacar paréntesis, debemos cambiar signos, quedándonos de esta forma. El sector circular de ángulo del centro igual a 120 queda intacto, menos el área del triángulo, y quedan intactos porque está antes del paréntesis. Y ahora cambiamos signos. El área de este cuadrado va a ser negativo dado que adentro está positivo. Esta resta se convierte en suma del sector circular de ángulo del centro igual a 30 grados. Esta resta del triángulo se transforma en suma. Y finalmente esta resta del sector circular también se transforma en suma. Y ahora ya podemos operar. Observemos que acá tenemos menos el área del triángulo y acá tenemos más el área del triángulo. Entonces los podemos eliminar. Escribamos acá arriba lo que nos queda. Observemos que los sectores circulares se están sumando entre ellos y solamente el cuadrado está restando. Sin embargo, si juntamos los sectores circulares ocurre lo siguiente. Si consideramos al sector circular de ángulo del centro igual a 120 grados, el que está acá, y agregamos al lado estos dos sectores de 30 grados, podemos ver que completan la mitad de un círculo. Claro, porque si sumamos los ángulos del centro que se han juntado en este punto, 120 más 30 más 30 es exactamente 180. Por lo tanto, estos tres sectores juntos completan la mitad de un círculo. Ya a esto tenemos que restarle el área de este cuadrado. Por lo tanto, restar estas dos superficies, según todo lo que hicimos, equivale al área de una mitad de círculo, quitarle el área de todo este cuadrado. Si suponemos que el lado de este cuadrado mide 4, es decir, que acá mide 4 y acá mide 4, ocurre que el radio de este semicírculo también mide 4, dado que todos estos arcos siempre consideraron a DA, DP, CP o CB como radios, y todos estos miden 4. Si ahora calculamos, tenemos que el área de este semicírculo es pi por r cuadrado, pero como es un semicírculo, dividimos en 2, menos el área del cuadrado que es 4 por 4. Resolviendo nos queda 4 al cuadrado es 16, mantenemos pi y la división por 2, y le restamos la multiplicación de 4 por 4 que es 16. 16 partido en 2 es 8, mantenemos pi y mantenemos la resta con 16. Por lo tanto, esto representaría la resta de la superficie que está a la izquierda de P con la superficie que está a la derecha de P. Bien amigos, que estés bien.